La Argentina es el quinto país del mundo en contagios, aumentó a más de 500 personas de fallecimiento por millón de habitantes, también hemos aumentado en eso. En el momento más difícil y más complicado del gobierno de Alberto Fernández, porque pese al aislamiento, la sociedad ya ha aflojado el comportamiento de cuarentena, porque es lógico y suponer que se puede mantener tanto tiempo la gente sin actividad es casi antinatura, y ha pasado en todo el mundo que la gente cree que ya se puede convivir con el COVID, y entonces se lanza a hacer una actividad sin guardar las normas mínimas para evitar el contagio. Si bien es cierto que si no se hubieran tomado las medidas precautorias, probablemente tendríamos una gran mortalidad, no es menos cierto que hace mucho tiempo que el presidente debería haber cambiado el discurso ya en cuanto a la esperanza que hay que producir en función de las medidas que hay que tomar. Porque de una manera o de la otra ya no marca el gobierno el control, sino que lo marca la sociedad. La sociedad se autocontroló, hizo lo que pudo hacer durante el tiempo que lo hizo y después se desbordó. Ahora, las consecuencias las estamos pagando. Tenemos el quinto contagio en el mundo. Y es cuando más vamos a abrir. Además, se aproxima el verano y entonces los argentinos nos vamos a sentir mucho más libres. Lo mismo le pasó a España, lo mismo le pasó a Italia, a toda Europa, y hoy tienen una segunda ola muy fuerte. A raíz del COVID, que nace en China, empezó una guerra de potencias más allá de lo que nosotros podemos imaginar y más allá de las teorías de conspiraciones que cada uno puede suscribir o no aceptar. En el mundo, el capitalismo norteamericano empezó a crujir ya cuando se cayó hace unos años el tema de las famosas hipotecas, empezó a hacer mucho ruido, y apareció entonces un hombre como Trump que propone hacia adentro un nacionalismo industrial, un desarrollo para volver a ser potencia económica, porque se da cuenta que se pierde el liderazgo ante un gigante en cantidad de habitantes. Piensen ustedes que son más de 1.000 millones de diferencia que les llevan de habitantes los chinos a los norteamericanos, y entonces aparece como potencia económica emergente la China. Xi Jinping ayer tomó una determinación, le contestó a una decisión de Washington del día martes. El martes Washington había dicho que iban a mandar armas a un territorio que pertenece a China, pero que no es gobernado por el Partido Comunista, y que es la isla de Taiwán. Allí, Estados Unidos decidió mandarle armas no convencionales, es decir, cohetería, para que nos entendamos, de alta precisión, y dar un paso más en las armas sofisticadas que Estados Unidos le provee a Taiwán. Reaccionó inmediatamente Xi Jinping, y ayer, en una base militar, le habló a sus soldados y le dijo: hay que prepararse para la guerra. Es decir, cuando se llega a un punto donde una de las dos potencias está peleando para no caerse del primer lugar, que es Estados Unidos, y la otra está pugnando para ser la primera potencia mundial, no solamente económica, sino también quiere ahora demostrarlo que hasta militarmente, aunque sepamos que no lo es así, que por ahora Estados Unidos militarmente es más poderoso, el presidente de China le habló a sus soldados y le dijo: hay que prepararse para la guerra. Es un mensaje a nivel de política internacional de respuesta hacia Estados Unidos, en el mismo tiempo y en el mismo momento que los norteamericanos, con otros países que después vamos a ampliar, toman la determinación de firmar un convenio para apoderarse de las riquezas que pudiese haber en la Luna y que le puedan servir a los terráqueos. Miren, parece descomunal todo esto porque estamos viviendo una irrealidad, pero no. Ellos saben que el planeta Tierra está siendo constante y permanentemente exagerado por los abusos de los seres humanos, y que en algún momento habrá que buscar vida en otro planeta. Por eso las experiencias a Marte,
por eso encontraron agua en Marte y están explorando a ver si el ser humano puede vivir allí, y por eso la Luna como base para seguir la carrera espacial, donde además si hay algo que se pueda explotar, entonces ellos firman ya un acuerdo sin China y sin Rusia, como para que de Estados Unidos con otros países sean propietarios de lo que se encuentra en la Luna. Ustedes fíjense en el diagrama de la apetencia de las potencias ante un mundo que sufre hambre, que sufre desigualdad, que sufre gente que tiene que ir a buscar a otros territorios resguardo porque en sus países son perseguidos, es decir, la historia permanente del exiliado. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde llega la codicia humana? ¿Hasta dónde el afán por tener puede superar al ser? Y se demuestra que sí, que están dispuestos a cualquier cosa por tener y no por ser. Y esa es la bandera capitalista. Y entonces China, que se sigue llamando comunista, asume la bandera capitalista y habla otra vez del individualismo de tener, pero lo quiere plantear Xi Jinping como colectivismo, es decir, bueno, todos los chinos hemos mejorado en nuestra economía, por lo tanto tenemos que defender esto. Bueno, no es tan así. Mejoraron 20 millones de chinos sobre 1.300 millones. Ahora, esos 20 millones de chinos que son millonarios son parte de la dirigencia capitalista del más grande partido comunista del mundo, un contrasentido donde lo quiera mirar. Pero ¿para qué le sirve el Partido Comunista a los chinos? Para sostener a la gente dentro de un sistema laboral donde se fija el Estado una pauta y hay que hacer lo que el Estado dice y punto, se terminó allí, pero después a partir de esa situación a ellos les ha permitido competir disfrazados de empresarios privados con el mundo privatista de Estados Unidos. ¿Y qué hace entonces el presidente norteamericano? Al revés, quiere establecer un nacionalismo industrial para defenderse ya del privatismo porque se da cuenta que Estados Unidos se cae, al tal punto se cae que Detroit quebró como Estado ante la tremenda cantidad, no ahora sino ya hace unos años, ante la tremenda cantidad de automóviles que llegaban de Asia, de Japón, de Corea, de China, que voltearon al emporio norteamericano de la construcción de automóviles. Esta guerra económica, donde el ser humano pasa a ser nada más que un número, es despiadada y no tiene ningún sentido, pero existe, se aplica y está. En este contexto le toca a la Argentina vivir uno de sus peores momentos de la historia, por una economía destrozada, que es cierto que la vinieron destrozando entre todos, pero no es menos cierto que tampoco se ha tomado las decisiones que había que tomar con mucha más vehemencia de la que se ha puesto hasta el momento en el gobierno del Frente de Todos. Y a partir de que estas decisiones no se tomaron, ayer tuvo que salir otra vez el presidente de la República a hacer de comunicador y a decir no vamos a quedarnos con los depósitos, no vamos a hacer ninguna expropiación de capitales, son versiones, etcétera, etcétera. Sí, porque todo el tiempo están instalando una guerra psicológica desde la oposición que destruye la ilusión de vivir tranquilo en la Argentina, porque hay una agitación constante y permanente de aquellos que han perdido el poder de la prebenda. Y en el mientras tanto va a aparecer un libro, que después vamos a contarle algo más, sobre cómo los hermanos Macri fundieron la empresa denunciada por uno de los hermanos menores de Mauricio, que denuncia a sus hermanos mayores como vaciadores de las empresas del grupo y terminando estafando al Estado y a la propia familia. Un libro notable que no saben cómo pararlo, pero que sale próximamente y que va a conmover al mundo de la oposición cuando se enteren de verdad quién era su referente político llamado Mauricio Macri. Ahora, todo esto que nos está pasando y todo esto que está ocurriendo requiere y necesita de quienes tengan que planificar, que sepan que el hambre no puede esperar, que sepan que la necesidad social
no aguanta decretos, estudios y análisis que se demoren, que entiendan que la desocupación, si se aumenta, va a traer consecuencias graves, y que está muy bien que reactiven y ayuden a las empresas industriales para pagar sus créditos y finanzas y demás, pero que hay que tomar otro tipo de decisiones donde hay que sentarse a estudiar la parte impositiva y simultáneamente a darnos cuenta que hay que prohibir la circulación de moneda extranjera en la Argentina, clausurando todas las cuevas, tomando decisiones sobre los bancos, poniendo en el presidente del Banco Central una persona que tenga la decisión de acompañar esto con medidas audaces, porque si no, vamos a estar en un problema mucho más grave en el que hoy nos hemos sumergido. El quinto país del mundo en contagios, más de 500 personas fallecidas por millón de habitantes, una oposición que no da tregua, un frente interno que está esperando respuestas más contundentes y un frente de todos que ocupó lugares en ministerios, en diputaciones, en gobernaciones, en distintos lugares, pero que todavía no ha salido públicamente a respaldar con la fuerza que corresponde a Alberto Fernández. Y esto es grave, porque le ha servido a Alberto Fernández para que ellos sean algo en la política, pero no han demostrado un espaldarazo político para que Alberto Fernández sea un presidente con poder. Estamos en un problema y lo tienen que resolver.